Bien, buenas tardes. Unas palabras brevísimas para que, antes de que comience la primera mesa, saben que hay dos mesas, una que modera Pablo Aranda y donde intervienen Aitana Sánchez Gijón y Luis García Montero. Después una segunda que moderará Mariló Maldonado y donde intervendrán don Álvaro Ibarra, don José Antonio Carrizosa y doña Lourdes Moreno. Pero antes hay una presentación, figura así en el programa, y si no lo hacemos, ustedes se quedan decepcionados, sin oír a Antonio Pedraza y sin oír a Antonio Pulido. Antonio Pulido patrocina Fundación Cajasol, Fundación Alcántara, Alcántara con Pedraza al frente, organiza. Nosotros cedemos el espacio y estamos encantados de cederlo y de acoger este encuentro que seguro que servirá para algo práctico, desde el punto de vista de aproximación, de sinergia entre dos grandes ciudades, andaluza y española, Málaga y Sevilla, Sevilla y Málaga. Va a intervenir el señor Pedraza, luego el señor Pulido, lo diré unas palabras de cierre de la presentación, que no quiere más que ser eso, presentación, no son, lógicamente, las 3 intervenciones nuestras. El grueso del tema son estas dos mesas que antes acabo de mencionar. Adelante, señor Pedraza. Sí, ser breves porque el principal contenido está en ellos. Señor alcalde, darte las gracias por permitirnos en esta casa, que es de todos, pero que tú la has puesto a disposición de todos, que es más importante. Gracias por acogernos aquí. Querido Antonio Pulido, también esto es se lleva a cabo por la gentileza y por el cariño que tiene el presidente de Cajasol por Málaga y por la Fundación Unicaja. Antonio Pulido es un convencido de que por Málaga hay que apostar y sobre todo por el tema de su cultura. Por eso nosotros nos sentimos muy orgullosos, querido Antonio, de ir de tu mano y organizar estas jornadas, que es un segundo ciclo. Ya empezamos el año pasado. Se celebran en Málaga y en Sevilla y se alternan periodistas de allí con periodistas de aquí. Aquí vienen los de Sevilla y allí van los de Málaga. Y la mesa es muy parecida a la de hoy. El único cambio que va a haber en la de Sevilla es que no puede venir nuestro querido Luis y va a venir Reyes. Pero Aitana repite en ambos sitios y un tema que nos da muchísima satisfacción. Yo quiero darles las gracias a todos por su asistencia, a todos, señoras y señores, a los ponentes, que yo sé que están muy ocupados. Querido Luis, tú en el nombramiento, Aitana, que no paras. Y para nosotros es un auténtico honor tener a estos fenómenos aquí y que los haya coordinado, que estas jornadas estén coordinadas y organizadas por Pablo Aranda, una persona que está trabajando en la Fundación con una seriedad absolutamente impresionante. Ha sido el pregonero de nuestra feria este último año y es algo que también nos honra la Fundación Manuel Alcántara, querido Pablo. Se buscan, queridos amigos, las secciones se llaman Entre las dos orillas, como sabéis, pero también se apostilla un mismo mar. Y quiere decir que las dos orillas van a un mismo mar porque nos unen a Sevilla y a Málaga muchísimas cosas, muchísimas afinidades, cultura, religión, caracteres, vocaciones, y ambas ciudades están lanzadas. Sevilla lleva mucho adelanto con respecto a nosotros porque tiene un pasado, ese siglo XVI de Sevilla, espectacular, las dos expos que se han realizado allí. Málaga ha estado un poquito más descolgada, pero en los últimos años, precisamente en el cambio de siglo, en este último cambio de siglo, y curiosamente, coincidiendo que tiene aún más mérito parte de este crecimiento de Málaga con la crisis y sin demasiada ayuda institucional, Málaga da un cambio impresionante. Y el protagonista de ese cambio está presente aquí, que es el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Yo creo, Paco, no lo digo yo solo, lo dice todo el mundo, yo creo que es el mejor alcalde que ha tenido nunca Málaga. Málaga hoy es la tercera ciudad en progresión y en proyección económica y en todos los sentidos y en calidad de vida después de Madrid y Barcelona. Y eso es un orgullo para todos los malagueños. Te vuelvo a repetir, gracias, alcalde, y nos sentimos muy honrados de haber traído esta jornada aquí y hacerlo en tu casa, la casa de todos los malagueños. Gracias por abrirnos las puertas del ayuntamiento. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, alcalde de Málaga, querido Antonio, presidente de la Fundación Manuel Alcántara, queridos amigos y amigas. La jornada que celebramos hoy en este magnífico escenario del Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga, ya te le han dado las gracias, pero te la vuelvo a dar, querido alcalde, muchas gracias por reservarnos también este lugar privilegiado. Supone la consolidación de una iniciativa a la que hace apenas unos años, pues yo creo que nadie
bueno, o hace 2 años nadie auguraba del éxito. Y sin embargo, este diálogo, que también tenemos aquí un representante que tiene otra asociación que está potenciando ese diálogo Civisur entre las dos orillas, entre las dos principales ciudades andaluzas, Málaga y Sevilla, Sevilla y Málaga, ha alcanzado ya, yo creo que una velocidad de crucero, demostrando, al menos desde mi punto de vista, 2 cosas importantes. La primera es que las cosas se pueden cambiar y que las dinámicas, por supuesto, se pueden invertir. Y creo que en el caso de estas 2 ciudades, a esa dinámica trufada de recelos, competencia mal entendida, cuando no simple ignorancia, merecía que se contrapusiera también una nueva mirada basada en la obviedad de 2 grandes núcleos urbanos separados apenas por 250 kilómetros, que eso hoy es nada, y cargados ambos de historia y de energía, y que debían también abrir espacios, que es lo que hace, entre otros, este foros, espacios al entendimiento. Creo que eso se ha conseguido y ha sido gracias a la suma de voluntades, entre las que destacan las voluntades políticas que encarnan los respectivos alcaldes de La Torre y Espadas, pero también de otras instituciones como los medios de comunicación aquí presentes, y déjenme que cite también a entidades de la sociedad civil, como es la propia Fundación Manuel Alcántara o también la propia Fundación Cajasol, que tengo el honor de presidir. La segunda cosa que están demostrando esas jornadas o esta jornada es que lo más importante para poder dialogar es precisamente querer hacerlo. Esa voluntad de oír al otro, esa búsqueda de espacios de cooperación es lo que está permitiendo avanzar. Por el contrario, cuando no se quieren ver las cosas, da igual lo que se ponga por delante. Finalmente, querría destacar 2 aspectos. En primer lugar, que me sigue pareciendo fundamental contar con la complicidad de los medios de comunicación. Por mucho que en la era digital destaquen otras formas de comunicación, como las redes sociales, sigue siendo de primordial importancia contar con medios sólidos, como los que hoy también aquí están representados, ABC y Diario de Sevilla, y estando en Málaga vendrán a Sevilla, pues El Sur, Málaga Hoy, la Opinión, entre otros, ¿no? Porque aparte de medios de información significa un activo muy importante para el conjunto de la sociedad. En buena medida son garantes de la limpieza en la vida pública, de la pluralidad y también activos impulsores del progreso en general. Finalmente, las personalidades que nos acompañan hoy ponen el foco en uno de los elementos más claramente que caracterizan el progreso. Y no es otro, y se ha hablado mucho, que es la cultura. La cultura que no tiene frontera, y por eso me ha parecido una extraordinaria iniciativa que dentro de unos minutos esta conversación en Málaga corra también a cargo de un granadino o un granaíno, como nuestro flamante presidente del Cervantes, Luis García Montero, una romana como Aitana Sánchez Gijón y un malagueño como Pablo Aranda. Creo que el campo de la cultura, y Cajasol, yo creo que es un abanderado y que lo cree firmemente y que apuesta claramente por la cultura en general, especialmente por la cultura andaluza. Decía que en el campo de la cultura es uno de los más fértiles campos de colaboración, y estoy seguro de que en ese círculo virtuoso que se está generando entre Málaga y Sevilla, y al que ya se han ido acercando también, hay otra iniciativa por ahí, otras capitales, se van a abrir oportunidades que enriquecen, que es el objetivo, que enriquezcan principalmente al conjunto de nuestra sociedad. Solo quiero reiterarles que desde la Fundación Cajasol es un gran orgullo colaborar con una iniciativa como esta, además de un gran estímulo, porque nada más alentador que ver cómo es el esfuerzo y la ilusión puesta en un proyecto que va dando ya su fruto. Antonio, enhorabuena, que va dando su fruto y que va creciendo también, y eso es muy importante, que va creciendo a la vista de todos. Muchísimas gracias a todos. Y tiene la palabra el alcalde. Bien, queridos amigos,
tengo que rectificar y cambiar las palabras que ha dicho Antonio Pedraza. El progreso de Málaga es fruto de todos, el esfuerzo de todos, como es natural, de toda la ciudad y de todas las instituciones. Y me alegro de que este salón hoy acoja efectivamente estas dos mesas redondas que seguro que van a aportar ideas interesantes para que efectivamente la sinergia de dos importantes ciudades andaluzas y españolas, como decía antes, pues puedan fructificar aún mejor. Veo aquí a la presidenta de la Audiencia Provincial, la saludo con afecto, me alegra estar aquí, por supuesto, a quienes antes he mencionado de la mesa, a Luis también, como alcalde que fue de Málaga y además uno de los promotores de este diálogo entre dos ciudades, la directora del área de cultura nuestra también. Y lo que quisiera aportar por mi parte en relación a este tema es algo que me habrán oído ustedes muchas veces y que en relación a encuentros parecidos no he dejado de decir. Y hoy sería, infiel conmigo mismo, desleal conmigo mismo, no sería yo mismo si no lo dijera. Es que creyendo como creo que el nivel local, la ciudad es el ámbito administrativo y político más cercano al ciudadano, eso es algo obvio, eso cualquiera lo puede también suscribir. El nivel regional es más cercano que el nacional, pero el nivel local es más cercano que el regional, y que hay un principio en Europa muy consagrado en la vida política y administrativa, que es el de subsidiariedad, que dice textualmente: lo que puede hacer los ayuntamientos, háganlo los ayuntamientos y no los niveles regionales o federales, o lander, como queramos llamarle, y lo que puede hacer el nivel regional, hágalo a nivel regional, hágase ahí y no a nivel estatal, ¿no? O sea, acercar el poder al ciudadano. Hemos de concluir, queridos amigos, que en España, medido además ese indicador de capacidad o autonomía local, en algo tan simple como los euros habitante año que tienen a su disposición, manejan, como queramos decir, el nivel local, los poderes locales españoles, pues somos los más débiles de Europa. O sea, comparado con los países centroeuropeos o los nórdicos, con los nórdicos la diferencia es mayor. Por tanto, esa capacidad de colaboración y esa sinergia es menor que lo que pudiera ser si tuviéramos el adecuado nivel de descentralización. Es un tema que desde que soy alcalde lo he planteado, lo expuse ya en mi etapa también de diputado en la transición y he creído en una España de las autonomías descentralizadas. Eso es una realidad que además cualquiera se le ocurre que hay un argumento muy claro. Si las autonomías reclaman al poder central las competencias que deben hacer a nivel regional, es obvio que a nivel local deben tenerse las competencias que podemos hacer a nivel local, porque las podemos hacer más baratas, más eficaces, más cercanas, con más capacidad de diálogo con los ciudadanos. Esto es muy importante porque la democracia, al final, queridos amigos, tiene que ver mucho diálogo, mucha participación, mucha confianza, mucho trabajar juntos, y eso desde el nivel local se hace mucho mejor que del nivel regional y del nivel nacional. Los vecinos pueden hablar con sus alcaldes, pero es más difícil que hablen con sus presidentes de autonomías y es más difícil aún que hablen con sus presidentes de gobierno, por razones obvias. Por lo tanto, queridos amigos, si creemos en la sinergia entre las ciudades, y yo creo entre ellos, porque creo que las ciudades son claves en Europa y en el mundo, y cada vez se habla más del siglo de las ciudades, la Europa de las ciudades, etcétera, hemos de ser partidarios. Yo al menos aprovecho que hay aquí público cualificado que cree en esa capacidad de la ciudad de tener sinergia. Aprovecho para hacer, como digamos, prosélitos de mi teoría, de que la descentralización nos ayudará a tener una mejor sinergia entre ciudades si las ciudades tienen las competencias naturales, no más, pero ni una menos, de las que pueden hacer, en los ámbitos que sean, sea política, en este caso cultural, acción cultural, sea política activa de empleo, política social, deportiva, los aspectos que pueden estar. No deben las ciudades ocuparse de las grandes infraestructuras universitarias o los temas de salud, que desbordan su ámbito natural del límite municipal y entrarían en un ámbito metropolitano o regional, y es más propio del ámbito regional o actuaciones supramunicipales, ¿no? Pero lo que sí es en el ámbito local es obvio que pueden hacerlo mejor y más barato. Y entonces la alianza de las ciudades será más potente. Sevilla y Málaga, o Sevilla y Córdoba, o Málaga y Córdoba, o Málaga y Granada, Granada y Málaga, etcétera, seremos más potentes en nuestras alianzas si tenemos en las manos las competencias que podemos y debemos desarrollar. Eso es obvio. Eso es una idea. Y segunda idea, las autonomías en España, es obvio, lo que he dicho lo demuestra, han sido demasiado centralizadoras o centralistas, como queramos decirlo, ¿no? Y deben tener una visión equilibrada, distributiva, teniendo en cuenta todas las ciudades, no hacer políticas distintas en relación a las ciudades, pensando más a veces en la capital. Estoy hablando de poner ejemplos ajenos, Castilla en Valladolid, no en otras ciudades, la Comunidad Valenciana en Valencia y en otras ciudades, no, sino pensando en todas por igual, ¿no? Y eso ayudará también a que haya una relación más fraterna, más normal y de mejor
productividad, permítanme la palabra, entre las ciudades, porque tenemos una confianza mayor y mejor, ¿no? Por eso queremos, en el plano cultural, por ejemplo, tener la sensación en Málaga de que la preocupación que puede tener nuestra autonomía en materia de que Málaga tenga el auditorio que desea y sueña, pues sea la misma que la que ha tenido para que Sevilla lo tenga, o tenga más un auditorio, cosas parecidas. Eso, los que sois de Málaga me seguís perfectamente, y los que no sois de Málaga, pues también os suena el tema, ¿no? Es un tema de relativa actualidad, ¿no? Cosas parecidas. Yo me gusta ser claro y ser constructivo, y ser, en este sentido, aportar ideas, y aporto estas ideas. 1, descentralización. 2, desde el poder regional, igual que desde el poder nacional, tiene que haber un equilibrio en relación a las comunidades. No puede el poder nacional volcarse a favor de una región o comunidad y olvidarse de otras, o tener menos atención hacia otras. Igual desde el ámbito regional tiene que haber una atención por igual a todas las ciudades, porque es inteligente hacerlo, porque la mejor estructura que tiene una región son sus propias ciudades, y tiene que apoyarse en ellas, utilizarlas doblemente, sacarle partido, y eso es hacer una política distributiva e igualitaria. Nada más, esto es una aportación de marco general, de reflexión general, para ser prosélitos, para ser partidarios, porque si todos somos partidarios de esto, algún día lo conseguiremos. Yo llevo 18 años y medio intentándolo, sin haber conseguido avanzar ni un milímetro en la descentralización local, pero tengo la esperanza que después de estas 2 mesas redondas de hoy, en torno a cultura, y para hablar de más temas, avanzaremos algunos milímetros, quién sabe si centímetros o decímetros o metros. Queridos amigos, os dejo a vosotros el avanzar en esa dirección, pero sobre todo vamos a escuchar estas mesas. Quiero aclarar que a las 7:30 tengo un compromiso con la Sociedad Erasmiana, un tema interesante. ¿Qué va a pasar con la política lingüística, con la situación lingüística en Europa después del Brexit? La pregunta va en la línea, me imagino, de si el inglés va a seguir teniendo la predominancia, que la va a seguir teniendo, aún después del Brexit, y quiero estar un momento con ello. Por eso no voy a poder oír las 2 mesas. Vaya mi excusa, trataré de estar lo más posible en esta, y a los otros que son de primerísima división, como esta primera también, mis excusas por no poder estar en las 2 mesas. Pero me alegro mucho de la capacidad financiadora de Cajasol, patrocinador, y la capacidad organizativa de la Fundación Manuel Alcántara, que han organizado, y sobre todo las intervenciones de estas personalidades de primer orden, que seguro que nos van a ilustrar y nos van a ayudar a esas reflexiones y avanzar algunos metros, si podemos. Gracias. Hola, buenas tardes. Bienvenidos otra vez a estas segundas jornadas desde las 2 orillas, el mismo mar. El año pasado se celebraron las primeras jornadas y la idea fue tender puentes a partir de la rivalidad asumida, muchas veces falsamente o manipuladoramente, de esta rivalidad entre Málaga y Sevilla. El formato de traer a directores de medios sevillanos, los más importantes, a Álvaro Ibarra, director de ABC de Sevilla, a José Antonio Carrizosa, director de Diario de Sevilla, traerlos a Málaga, llevar a Sevilla directores de prensa de Málaga, me parece estupendo. Me encantaría que mi padre, que era sevillano, lo hubiese visto, ¿no? Este acercamiento a la normalidad e incluso a la realidad, ¿no? Porque todos tenemos amigos y familias, o muchos, ¿no? en las 2 ciudades. Y creo que el objetivo de las primeras jornadas se cumplió, y en el de esta pues vamos a seguir avanzando metros también, como decía el alcalde, apoyándonos en la cultura. Sevilla es una ciudad con un patrimonio inmenso. Málaga es una ciudad que, sin ir más lejos, la semana pasada estaba aquí Manuel Valls, que fue, aparte de todo lo que puede llegar a ser o no sabemos, ha sido primer ministro de Francia, y decía, Málaga está apostando por la cultura. Es decir, que de entrada suene eso es muy buena idea. También en la segunda mesa han nombrado a Lourdes Moreno, es decir, además de los directores de medios de Sevilla, pues estará una de las directoras de los museos de Málaga, que parece que son la punta de la lanza que está entrando culturalmente en todo esto. Y, por supuesto, quería dar las gracias a Luis García Montero y a Aitana Sánchez Gijón por aceptar venir aquí a conversar. Más que una mesa redonda, pretendemos que sea una conversación, dos personalidades, 2 profesionales de la cultura que
que no necesitan casi ni presentación, los voy a presentar, por supuesto, ¿no?, por cortesía, y que en principio van a tener vía libre incluso para salirse del tema, ¿no? Creo que es un privilegio tener a dos profesionales de esta categoría frente a frente, juntos, lado con lado, para hablar. Si alguien va a compartir fotos o frases de estas jornadas, me piden que comunique el hashtag que se puede usar, que es almohadilla ciclo 2 y orillas. Almohadilla ciclo 2 orillas. Aitana Sánchez Gijón es actriz de cine, de teatro y de televisión. Aunque ya había participado antes corrígeme por favor si meto la pata, aunque ya había participado antes en alguna película, fue en aquella Bajarse al Moro de Fernando Colomo, que compartía ficha artística con Antonio Banderas, con Echanove, con Pata Negra, ¿no?, que ensayaban en la terraza de enfrente. Desde ahí no ha parado de actuar. La última película ha sido a las órdenes de Patricia Ferreira. Ha trabajado, por decir su currículum, en base de directores, Imanol Uribe, Gonzalo Suárez, Ventura Pons, Gabriele Salvatores, el de Mediterráneo y Cinema Paradiso, Eduard Cortés, Vicente Aranda, Vigas Luna. Con una película de Vigas Luna creo que has trabajado en dos ocasiones, pues en Volaverum conseguiste la palma de... La concha de plata... de San Sebastián. La concha de plata de San Sebastián. Ha trabajado en televisión, fue la regenta, una serie mítica en compañía de Carmelo Gómez, dirigida por nuestro Méndez Leite, que aunque es madrileño vive o pasa mucho tiempo aquí en Málaga, El Quijote, y actualmente es Doña Blanca en Velvet. En teatro la vamos a ver, voy a resumir más porque si no me voy a comer yo la conversación, va a ser... Pero bueno, en teatro simplemente decir que en el Festival de Teatro de Málaga, otra muestra de cultura local, va a estar con la vuelta de Nora, ¿no?, una continuación de la obra de Ibsen, Casa de Muñecas. Ha sido presidenta de la Academia de Cine entre los años 1998 y 2000 y además tiene su propia compañía de teatro. Tenía. Ha tenido su propia compañía de teatro, Estrión. Luis García Montero es a mi extrema izquierda. Luis García Montero es poeta y catedrático de literatura española en la Universidad de Granada. Tiene numerosos poemarios, pero no solo poeta, una de las principales voces de lo que se ha dado en llamar la poesía de la experiencia. Y por señalar solo algunos, pues con El Jardín Extranjero consiguió el premio Adonais, con Habitaciones Separadas el premio Loewe y el Nacional de Literatura, con La Intimidad de la Serpiente el premio Nacional de la Crítica y, por nombrar alguna de sus obras en prosa, pues ha sido muy bien acogida por la crítica y lectores la novela Alguien dice tu nombre. Actualmente es el director del Instituto Cervantes. Casi fin ya de mi parte. Lanzo una pregunta que podéis usarla para comenzar, si queréis decir algo aparte al principio. He estado pensando en los indicadores de la temperatura cultural de una ciudad. Es decir, lo que decía antes, Málaga está siendo ahora muy conocida por la proliferación de museos. Puede ser también, a lo mejor, la presencia de teatros, ¿no?, como es decir, capitales mundiales de teatro, como puede ser Buenos Aires, Madrid, ¿no? Eso mide el termómetro cultural de esas ciudades. Los museos también pueden ser. ¿Cuáles otros? ¿Cuáles debería haber? Y os dejo. Los museos sin duda lo son, los teatros, los cines me atrevería a decir que cada vez menos porque está cambiando el paisaje en las ciudades, ¿no? Los cines están desapareciendo o reduciéndose significativamente y más
en las ciudades más medianas o más pequeñas, ¿no? Está claro que se está consumiendo ficción como nunca, pero los canales a los que accedemos a esa ficción son distintos, ¿no? Ya lo puedes ver hasta en la pantalla de tu móvil, por lo tanto, ya los cines cada vez se están quedando como un reducto pues, de versión original o de grandes espectáculos en salas gigantes en los centros comerciales. Y a mí me parece una pérdida, pero es verdad que la costumbre de ir a las salas en las ciudades se está perdiendo. Pero bueno, yo creo que aparte de los museos, de los teatros, de los grandes acontecimientos, yo creo que habría que pensar un poco como indicador de que las ciudades van bien en este camino de la cultura por el interés que despiertan en las nuevas generaciones, en los jóvenes, ¿no? Si estamos consiguiendo que los jóvenes vayan a los museos, que los jóvenes vayan al teatro, porque yo sí observo, que yo soy espectadora de teatro, aparte de trabajar sobre las tablas, soy una gran espectadora de teatro, voy con muchísima frecuencia y muchas veces observo que los espectadores tienen una edad media, digamos, ya madura, ¿no? Y echo de menos quizás ese acercamiento más a las generaciones más jóvenes que van a ser los espectadores del futuro, los visitantes de museos del futuro, los creadores del futuro, etcétera. Entonces, yo no tengo una respuesta, pero me gustaría plantear la pregunta: ¿qué podemos hacer para involucrar más a las nuevas generaciones, a que se sientan partícipes, que se sientan también estimulados, que consuman y se alimenten de cultura para a su vez crear cultura? A mí me gustaría felicitar a la ciudad de Málaga y a su alcalde y dar las gracias a la Fundación por invitarme a participar en esta charla, porque realmente yo vengo a Málaga desde hace muchísimos años, por mi trabajo fundamentalmente, alguna vez por ocio o por irme al mar, pasar por aquí, y siempre me ha parecido una ciudad muy agradable. A Sevilla también lo mismo, llevo media vida yendo a Sevilla por los mismos motivos, y Sevilla me ha fascinado con fervor. Así como ciudad me parecía Málaga me parecía una ciudad agradable, yo amaba Sevilla. Ahora mi amor se ha equilibrado absolutamente, porque realmente lo que he observado en Málaga en estos últimos años es algo asombroso. Así que siento que es un modelo de referencia, sin ninguna duda. O sea, yo cuando vengo a Málaga, casi siempre por motivos de trabajo o porque tengo que hacer una función de teatro o venir al Festival de Cine o venir a alguna charla, a la Térmica, venir aquí, etcétera. Esa vida cultural tan viva, siempre me organizo para poder venir, o un poco, no es el caso de hoy, por desgracia, pero siempre vengo o un día antes o me quedo el día después para ir a alguna exposición, para empaparme un poco de la oferta cultural que tiene esta ciudad. Ahora bien, otra reflexión que planteo y que a lo mejor Luis también me ayuda a responder, hay un punto en el que las ciudades, con toda esta oferta tan esplendorosa, también se pueden convertir en parques temáticos, ¿no? Como le ha pasado a otras ciudades europeas, ¿no? Pues, no sé, se me ocurren muchas, ¿no? Praga, Florencia, etcétera, que son ciudades bellísimas, donde hay miles de cosas que hacer a nivel cultural, ¿no? Pero esa conexión con el ciudadano, eso de llevar la cultura al ciudadano de a pie, que el ciudadano de a pie se sienta estimulado, que no solamente sea un reclamo para el turista y para crear riqueza también económica para la ciudad, que aparte de todo eso se cree un tejido ciudadano, y volver un poco al concepto del ágora, ¿no? de cuando se creó el teatro en Atenas, ¿no? que era un acontecimiento ciudadano todo lo que surgía a partir del teatro, porque el teatro era el vehículo que vertebraba esa sociedad y esa democracia y creaba una conciencia también moral, ética, política y de valores democráticos, ¿no? Entonces, por eso admiro estos modelos de ciudad y me resultan absolutamente atractivos y muero por venir y empaparme de todo lo que ofrecen, pero pregunto si el ciudadano de a pie, los jóvenes, los que viven en barrios más desfavorecidos, etcétera, se sienten igualmente involucrados que los turistas o los que venimos por motivos profesionales y que tanto estímulo encontramos al venir a ciudades como Málaga.
Bueno, has planteado cosas realmente interesantes que merecen una reflexión. Yo también quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Málaga por su hospitalidad y a la Fundación de mi queridísimo Manuel Alcántara por la invitación. Gracias, Pablo. Gracias. Y a también Cajasol por contar conmigo y por organizar este tipo de reflexiones. Aunque voy a hablar de cultura y aunque se trata de esas dos orillas, Málaga, Sevilla, déjenme que por un momento me salga mi corazón granadino. Vamos a ver, cuando yo viajo en tren de Madrid a Granada, hago un tramo por las vías del AVE, Madrid-Sevilla, que se abrieron hasta Córdoba, después sigo hasta Antequera en las vías del AVE Madrid-Málaga, y en Antequera me tengo que bajar, subirme en un autobús e ir a Granada en autobús porque se cerró hasta el tren tradicional y yo tardaba 6 horas primero, después 4 y media, Granada, Madrid, Madrid-Granada, y ahora pues hay que ir en autobús porque se cerraron y hay obras que no sabemos cuándo nos abrirán el tren. Bueno, y Granada, entre otras cosas, pues es la ciudad de la Alhambra, el museo más visitado de España, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De quién es culpa? Yo creo que en parte de los granadinos. En las extensiones y en los problemas que tienen las ciudades, bueno, primero está la realidad económica. Granada no tiene el poder económico ni político que a nivel regional y nacional tiene Sevilla, tampoco tiene el poder económico de Málaga con la Costa del Sol, eso es verdad, pero después están las decisiones políticas también. Y yo creo que uno de los indicadores de la importancia de la cultura en las ciudades son sus políticos y sus decisiones, porque hay decisiones políticas. Y todo el poder económico de la Costa del Sol pues podía haberse provocado en hacer un turismo zafio, y de pronto aquí se tomó la decisión política de convertir a la cultura en una seña de identidad de la ciudad. Y ahí tienen mucha importancia los museos, tiene importancia que la Junta de Andalucía trajese aquí el Centro Andaluz de las Letras, tiene importancia abrir espacios culturales como la Térmica, el Festival de Teatro, el Festival de Cine, el Festival de Jazz. Se ha convertido en una de las grandes ciudades culturales de Andalucía y de España, sostenida por una voluntad política y por un tejido social donde están también instituciones como la Fundación Manuel Alcántara, y eso es muy importante, la voluntad política es muy importante y el tejido cívico que empuja a ese tipo de voluntad política es muy importante. Bueno, pues por desgracia Granada no ha tenido esa voluntad política de haber utilizado una reflexión humilde sobre su poder económico, pero intentando sacar partido a señas de identidad que sí las tenía para convertirse en un referente cultural. Cuando yo era chiquillo, la rivalidad no era Sevilla-Málaga, no era Sevilla-Málaga, entre otras cosas porque Sevilla no se había convertido en la capital de Andalucía con cierto centralismo que ahora inquieta a mucha gente. Yo he venido muchas veces a la Rosaleda a gritar boquerones, boquerones en los partidos Granada-Málaga, y muchas veces venían los malagueños a llamarnos Malafolla en la Rosaleda, en los Cármenes. La realidad era más en Granada, en Málaga, Málaga-Granada. Ahora yo veo la rivalidad Málaga-Sevilla con mucha melancolía, porque eso de lo que me habla es de la humildad y que Granada no ha sabido levantar la cabeza. Y digo que no ha sabido levantar la cabeza, es verdad que hace falta apoyo de las administraciones superiores,
es verdad, pero también es responsabilidad de las propias ciudades. Y yo eso lo veo así. Y la voluntad política es un indicador clarísimo de la importancia. Lo digo porque yo ahora, como responsable del Cervantes, he llegado, estamos en un país, ustedes saben, que se nos lleva a la boca de España, 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 discutimos por las banderas, banderitas por todos sitios. Y yo he llegado al Cervantes y veo que el British Council tiene un apoyo de 700 millones de libras al año y además un sorteo de lotería para apoyar al British. Cuando hablamos de la Alianza Francesa del Goethe, son 300, 400, 500 millones de euros. El Instituto Cervantes recibe 60 millones de euros del Estado. Y ustedes búsquense la vida dando clases de español. Hace falta una voluntad política para tomarnos en serio la cultura. Hace falta, ¿no? Y ahora mismo, con el Brexit y con que, con perdón de los irlandeses, España se convierte en la gran lengua cultural de la Comunidad Europea, un poquito más de orgullo para defender nuestra cultura y nuestro idioma deberíamos tener. Y eso es una voluntad política. Segunda cuestión que tiene que ver con lo de los parques temáticos y eso. Si me permiten un minuto, voy a contar cómo conocí yo a Aitana. Yo era un joven profesor que había hecho mi tesis doctoral sobre Rafael Alberti, porque Rafael Alberti acababa de volver del exilio, había leído en el año 86 mi tesis doctoral. Me llamó Jaime Salinas, el hijo de don Pedro Salinas, que después de haberse convertido en un mito de la edición española en Seix Barral, recaló en Aguilar y me pidió que dirigiese las obras completas de Rafael Alberti. Y yo preparé 3 tomos de la poesía completa de Rafael Alberti para la editorial Aguilar. En el año 88 lo estábamos presentando, ese proyecto, habían salido los 3 primeros tomos y en la presentación yo vi llegar a una chica guapísima que saludaba a Rafael y le pregunté, y yo la conocía ya porque había hecho una serie de televisión y porque había hecho ya una obra de teatro, yo creo que con Alonso de Santos. Estamos hablando de cuando ella acababa de cumplir 20 años. Y empecé a hablar con Rafael de Aitana, dice, y él muy orgulloso me dice, es la hija de Sánchez Gijón. Sánchez Gijón era un referente para nosotros de la cultura democrática antifranquista, historiador, traductor de primera línea, había salido al exilio, por eso Aitana nació en Roma. Y dice, ¿y sabes por qué se llama Aitana? Por mi hija, por Aitana. Cuando Rafael salió al exilio, la última parte que vio de España fue la Sierra de Aitana, en el avión que lo sacaba de Elda, y a su hija, que nació en el año 40, poquito después de llegar a Argentina, le puso Aitana porque era la última parte de España que había visto. Y en medio de la tristeza del exilio, pues escribió un maravilloso poema que decía, para ti, niña Aitana, en estos años tristes, mi más bella esperanza. Yo tengo también un poema de Rafael que es para dedicado. Aitana, la niña nueva. Así conocí yo a Aitana y desde entonces, claro, pues la miro con muy buenos ojos, como todo el mundo, pero aparte como una historia heredada. ¿Qué quiero decir con esto? Dejen ustedes aparte la cuestión política. El padre de Aitana, Rafael, eran militantes del Partido Comunista, yo me había acercado al Partido Comunista. Dejen la cuestión política. La cultura en la que yo me formé, el concepto de cultura en el que yo me formé, era un concepto que tenía que ver con la educación, con la formación de conciencia crítica, con la imaginación moral. Ir al teatro, ir a una exposición o un museo, era educar la imaginación moral. Y un ilustrado, Rousseau, ya lo dijo en su tratado El Emilio, para ser capaz de comprender el dolor del otro hay que tener imaginación moral. La cultura significaba eso, construcción de la conciencia crítica de los ciudadanos. La experiencia de los últimos años que yo he tenido
de muchos años que ya he tenido dedicado a esto y que desemboca en los parques temáticos y en el turismo zafio, es que la cultura se ha convertido en entretenimiento, no en formación de conciencia cívica y en educación, sino en entretenimiento y en ocio barato. Pues si queremos que los jóvenes se apunten al teatro, si queremos que los jóvenes se apunten a los museos, si queremos que el turismo no sea el turismo zafio del que desembarca aquí un rebaño del extranjero para tirarse en las playas, sino que sepa apreciar nuestros museos, nuestra cultura, nuestra manera de vivir, necesitamos que la cultura no sea ocio barato y entretenimiento zafio, sino que participe de la educación. Y a mí vuelvo al principio de mis palabras, para eso hace falta, sobre todo, una voluntad política. Y podemos hablar de los impuestos del IVA al teatro o al cine, que en un momento determinado te pueden cargar como si fueras una mercancía de usar y tirar en el entretenimiento zafio, o se pueden considerar los espacios culturales como ámbitos donde merece la pena comprometerse. Exacto. Yo creo que Málaga hoy no es un parque temático porque aquí hubo una voluntad política de identificar las señas de identidad de esta ciudad con la cultura con mayúscula. Y me parece que eso es muy importante. Estoy de acuerdo. A mí me gustaría poner el ejemplo de otra ciudad que a mí me ha maravillado y me ha emocionado profundamente, que es Mérida. Mérida es una ciudad pequeña y su actividad cultural predominante, por supuesto, es su festival de teatro clásico en esa maravilla que es el Teatro Romano, ¿no? Aparte de tener unos museos arqueológicos y hacer actividades en torno a eso todo el año, y las visitas de turistas, de colegios, etcétera. Pero cuando yo he actuado en varias ocasiones en el Teatro Romano, y lo que más me ha llamado la atención es cómo toda la ciudad vive el festival de teatro como se debía vivir en Atenas, porque yo recuerdo que estábamos haciendo troyanas el año pasado y fui a la frutería, me fui a comprar un melón, la frutera me lo regaló, me habló de las troyanas que vio 5 años atrás, el montaje de no sé quién, que ya tenía entradas para no sé cuándo. Cogí un taxi para ir a buscar a mis hijos que llegaban a la estación de autobuses, el taxista me dijo que también tenía entradas para no sé qué, me habló de la Medea que hice 3 años atrás, la de Nuria Esper y la de... En fin, era cualquier persona, el camarero del parador donde me alojaba, cualquier persona que yo me encontrara por las calles de Mérida, trabajadores de cualquier ámbito, todos no solo tenían su entrada para ver las funciones, sino que tenían ya su propio criterio formado, porque ya tenían ya tantos espectáculos acumulados, habían visto tanto teatro que realmente ya se habían convertido en unos expertos. Entonces, eso me pareció una utopía hecha realidad. O sea, el ver que evidentemente hay un beneficio, por supuesto, económico para la ciudad, porque toda la ciudad vive y está volcada en eso y le repercute económicamente, pero también el haber conseguido que cada uno de los ciudadanos viva su festival de teatro clásico como ya algo absolutamente metido en su ADN, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que en una ciudad como Málaga, yo cuando he dicho lo del parque temático no quería ni mucho menos decir que Málaga se estuviera convirtiendo en un parque temático, ni mucho menos, pero es cierto que el venir año tras año al Festival de Teatro, no todos los años, pero vengo a menudo también al de cine, eso, el visitar las exposiciones, etcétera, es un hecho que atrae al turista y al que viene aquí de paso, pero estoy segura de que deja un pozo en el ciudadano y una participación y un enriquecimiento de su cultura enorme, ¿no? Sí. Hay algo también en estos modelos de ciudad, en los parques temáticos, que hay que tener, creo, mucho cuidado, y es esto de echar a los ciudadanos del centro de las ciudades, esto que está ocurriendo ya de convertir el centro de las ciudades en
pisos de alquiler y los barrios, bueno, eso está ocurriendo muy claramente en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? Lo estamos viendo. Y estás poniendo aquí el dedo en la llaga también, me parece a mí. Es una preocupación claro, seguramente ocurre de muchos también, amigos bueno, malagueños. Es que está ocurriendo en todas partes y es algo que no sé hasta qué punto se puede frenar o por lo menos regular, desde luego, pero es una lástima porque se está privando a los... Yo tengo hijos adolescentes, en breve seguramente querrán irse de casa y no sé si van a poder vivir en el centro de la ciudad. Yo creo que la ciudad los está expulsando del centro, los está echando hacia, ¿no? Hacia las afueras, están o viviendo en condiciones muy precarias o compartiendo pisos, o sea, realmente se están haciendo inaccesibles. Entonces eso hace que también las ciudades pierdan esa cosa de foro, ¿no? de la vida de los barrios, de lo auténtico de cada ciudad, de la idiosincrasia de cada ciudad. Eso a mí me parece preocupante y creo que no habría que perder de vista ese asunto. La vida de los barrios, de lo auténtico, son temas que desde el punto de vista de la cultura hay que reflexionar. Y fíjate ese proyecto que ahora se estaba debatiendo en Barcelona, de ese tipo de habitáculos que eran como cápsulas de habitaciones, cápsulas para que la gente durmiera y donde no pudiera tener ni un apartamento de vida digna. Nos descuidamos y la lógica de la... Lo hacen en Japón, ¿no? Claro, en Japón ya se hace. La lógica de la mercantilización lo convierte todo en objeto de usar y tirar sin respeto a la dignidad de una ciudad, de una persona... Y yo creo que esa es la gran apuesta de la cultura. Cuando hablabas de lo auténtico, yo estaba recordando las reflexiones de Juan Ramón Jiménez, de Antonio Machado, las reflexiones de buena parte del neopopularismo que se hizo también en Málaga, en torno a Litoral, la obra de García Lorca. Se tenía muy claro que el saber literario era importante, porque es importante siempre el conocimiento, pero que había un sedimento de sabiduría que era el folclore, era la cultura popular, donde se depositaba una herencia, que era eso del auténtico, de la vida de las ciudades, de la vida de un país, de una identidad. Estamos viviendo una evolución de nuestras sociedades donde el folclore tradicional, los sedimentos tradicionales están siendo sustituidos por un vértigo que por una parte tiene que ver con las nuevas redes sociales y que por otra parte tiene que ver con la telebasura. Se está perdiendo, el folclore está siendo sustituido por una llamada a los bajos instintos, por una manipulación populista de los rencores de la gente, por una falta de sedimento que tú puedes sacar a la calle a pedir la pena de muerte manipulando bien en 5 minutos de televisión un crimen. Esa sustitución del depósito del saber popular y de la experiencia popular por mundos virtuales sin experiencia, pues tienen que ver con una realidad social a la que solo se puede responder con la educación y la cultura. Y digo esto porque ahora está muy de moda el tema de la corrupción en la política. Y uno reflexiona y dice, bueno, pero ¿la corrupción es una enfermedad de la política o es una enfermedad de todos? ¿No corremos el peligro de que se conviertan nuestras universidades en un vertedero? ¿Y la prensa? ¿No se está convirtiendo ante el descuido de los profesionales en un vertedero donde funcionan las noticias falsas y manipuladas, como se mueven las noticias falsas en los Twitter y en los Facebook, y donde no hay pudor ninguno en mentir? Bueno, pues esta sustitución populista del rencor y de la indignación al sedimento cultural tradicional nos afecta a todos, en todos sitios, y como no haya una voluntad política de primar la cultura y la educación, vamos a acabar todos en manos de eso que ahora se ha llamado posverdad, que es la mentira de siempre, pero
basada en una dinámica tecnológica que te permite no responsabilizarte de lo que dices hoy, porque mañana se da por olvidado en el vértigo de las actualidades. Y frente a ese concepto del tiempo de usar y tirar, pues está una ciudad como Mérida, donde cuando tú llegas, pues te dicen que si la Medea de Aitana, que si la que hizo Nuria Esper, que si... Y hay un sentimiento de patrimonio que a mí me parece que es el que tiene que consolidar la cultura. Nosotros, ya que has contado una anécdota de cómo os conocisteis, voy a contar una anécdota de cuando yo conocí a Aitana, que ha sido hace un rato. Personalmente, ya nos conocíamos por internet. Y es que casi hemos tenido una visualización en directo de uno de los indicadores para medir la temperatura cultural de una ciudad. Y es que en el taxi que nos traía de la estación íbamos hablando los tres y el taxista se ha disculpado, ha dicho, perdón que me meta, pero cuando Aitana estaba hablando de que iba a venir al Festival de Teatro de Málaga a representar la vuelta de Nora, el taxista dijo, bueno, yo es que he participado bueno, primero nos corrigió porque yo decía, creo que es febrero, y dice, no, es enero. Ah, eso, sí. Es que bien. Sí. ¿Cuándo era el festival? Y digo, eso, enero, febrero, yo creo que es febrero. Y él dice, perdona, es enero el festival. Así que el taxista sabía cuándo era el Festival de Teatro. Después había participado en... Y es la obra de Ibsen, ¿no? Digo, bueno, no es exactamente, es como una secuela de un autor contemporáneo, pero es que yo interpreté Yo fui abandonado por Nora. Nora es el personaje protagonista de Casa de Muñecas y de la función que interpreto yo. Y resulta que había sido actor y que, bueno, es muy gratificante, ¿no? Ver a alguien al volante de tu taxi que primero tiene conocimiento de cuándo son los festivales de teatro de su ciudad y luego además actor y que está conduciendo su taxi. Bueno, pues eso sí nos ha pasado hace un rato. Sí. Ahora, después me he quedado yo hablando un rato con él y resulta que es uruguayo, ¿no? Así que mide más la temperatura cultural de Montevideo, ¿no? Que dice... Yo quiero decir una cosa porque es significativo. El turismo puede ser de muchas maneras y las migraciones pueden ser de muchas maneras. Uno de los sitios donde más turismo lingüístico hay, según llamamos nosotros en España, el que más es Málaga. Cuando un estudiante quiere venirse a España a aprender español desde Europa, elige Málaga, y donde más convenios tiene el Instituto Cervantes con academias para después certificar el aprendizaje del español es la ciudad de Málaga. Cuando uno escoge ciudad para vivir, pues también eso indica, aunque vengas de fuera, de la oferta que uno busca en una ciudad. Y en ese sentido, pues Málaga hoy es la ciudad donde más gente viene a aprender español del resto de Europa. Sí, que además creo que no son calificados como turistas, ¿no? Los estudiantes de español, claro, son estudiantes, ¿no? Claro. Y quería que, si os apetece, comentar algo de, en mi opinión, la valentía vuestra de dar el paso de ser profesionales de la cultura, de ser creadores, a ser gestores, ¿no? Tú en la academia, la academia de cine, que no es real, creo, no es real la academia de cine. No es real, ¿no? Y Lucas de Montero recientemente en el Cervantes. Bueno, en mi caso me metieron un gol. En mi caso, bueno, yo era muy joven y me hicieron un poco una encerrona. José Luis Borao, que era el presidente en ese momento de la Academia, Gerardo Herrero, que es un director y productor muy importante de nuestro país, y Teddy Villalba, que era como el alma de la Academia junto a José Luis Borao. Y entonces me plantearon que era un buen momento para que alguien, o sea, que la Academia hasta ese momento había estado presidida por hombres mayores muy venerables, y que era un buen momento para dar el paso a una mujer joven y que con una proyección pública que iba a hacer que tuviera más conexión con el público, etcétera. Entonces mi primer impulso fue el de decirles que no, pero dije, por educación voy a hacer como que me lo pienso y les voy a decir que no mañana.
Pero sin embargo, bueno, hablándolo con mi círculo más cercano, me dijeron, pero bueno, si ellos han confiado en ti, pues confía tú en su criterio y acepta, porque parece que los motivos están bien, puede ser que seas de utilidad. Y me dije, bueno, de acuerdo. Estuve solamente 2 años al frente de la academia y fue realmente, a pesar de que vivimos muchísimos quebraderos de cabeza, pero realmente la posibilidad de conocer desde dentro mi profesión y ver digamos, la problemática o las circunstancias de cada una de las ramas de nuestros profesionales me dio una perspectiva que no tenía hasta ese momento y bueno, me hizo consciente también de la enorme labor que teníamos por delante para acercar nuestro cine más a nuestros espectadores. Fueron 2 años en los que aprendí mucho, sufrí también bastante, pero sí que es verdad que fue un momento de despegue de la academia y de los Goya, y que bueno, no me lo atribuyo ni mucho menos, pero digamos que se empezó a cambiar un poco los fines que querían que tuviera la academia, empezaron a cambiar en ese momento, sí. Bueno, la verdad es que cuando me propusieron ser director del Cervantes, me propusieron un reto que me hacía mucha ilusión. Yo soy profesor de filología desde 1981, soy escritor desde 1980, que publiqué mi primer libro. Conocía muchos centros del Cervantes como invitado para dar conferencias, y sabía además el poder del Cervantes. No sabía por dentro las dificultades que hay de todo tipo, pero el poder de Cervantes en la acción de la diplomacia cultural en España era muy, muy importante. Y como escritor, como ciudadano, como he tenido una conciencia crítica siempre muy despierta y muy deslenguada, defendiendo lo que considero, pues pensé que si me ofrecían esta oportunidad debía aceptarla para intentar hacer las cosas que yo he visto a lo largo de los años, desde 1991 que vengo participando en las actividades de Cervantes, pues intentar hacer cosas, y hacer cosas que tienen que ver con el compromiso de un patriotismo democrático, que es lo que yo tengo en este momento con este país, ¿no? Que yo estoy cansado de estar en Bélgica y de estar en Alemania y de sufrir los conflictos que hemos sufrido últimamente, y que de pronto cualquiera te diga que si en España no hay democracia, que si, bueno, pues, yo heredé, y lo hablaba al recordar a Aitana, heredé la experiencia de mucha gente que se dejó la vida por la democracia. Que ahora venga un alemán o un belga a decirte que aquí no hay democracia, es que le están faltando a mis mayores, ¿no? Y digo, bueno, ¿de qué manera podemos hacer una diplomacia cultural que no le dé a nuestros enemigos bazas para creer que aquí sigue la Inquisición, sigue la represión, y para ver normal que en España se incumpla la Constitución? ¿Y qué montaría Alemania si en Alemania no se cumpliera la Constitución? Bueno, pues en ese sentido, pues fue un reto para mí, no solo como filólogo y como escritor, sino como ciudadano, que en un momento determinado tiene la oportunidad de trabajar por su país, de asumir esta responsabilidad. Si viajas por América, pues te darás cuenta que en Bogotá no hay centro cultural español, y que los franceses se están quedando con la diplomacia cultural europea en Bogotá. Si vas a Cuba, pues te das cuenta que en Cuba se cerró el Centro Cultural Español y no se ha abierto, y Cuba cada vez está más en manos culturalmente de los franceses. Como yo esa experiencia la he vivido con un íntimo dolor patriótico, pues me planteé, yo tengo que dar la cara en este momento para decir que vivo en un país democrático que tiene mucho que decir por su tradición en Latinoamérica, y que tiene mucho que aportar si no queremos que Europa
vaya a formas totalitarias como está ocurriendo en Italia o en Hungría. Y ese ha sido mi motivo cívico, aparte del de filólogo y escritor, para decir que sí a este reto de ser director del Instituto Cervantes. Bueno, y ya que estamos en unas jornadas de la Fundación Manuel Alcántara, y después tenemos una mesa con dos directores de periódicos muy importantes y con la directora artística de un museo, quería saber pensáis que es la relación que tiene la cultura con la prensa e incluso vuestra propia relación con la prensa. ¿La leéis? ¿Os afecta? Yo sí, leo prensa y mi vida como profesional está absolutamente ligada a la relación con la prensa. Dependemos mutuamente los unos de los otros, yo creo, ¿no? Evidentemente, el hecho cultural y el hecho de llegar al público sería imposible si no hubiera una proyección, si no hubiera un reflejo de lo que hacemos y un altavoz de lo que hacemos por parte de la prensa. Hay veces que uno echa de menos quizás una mayor profundización, que yo veo que los medios, yo sigo siendo de papel además, ¿no? que cada vez, es todo más como pues eso, tamaño tweet un poco, ¿no? que el suplemento semanal que yo leía, que tenía un contenido cultural muy amplio y desarrollaba mucho las entrevistas y tal, pues se está convirtiendo casi como en una revista del corazón, que ves fotos y pasas páginas, ¿no? Y que ya es como nos cuesta detenernos y profundizar en las cosas. Yo echo de menos eso, la verdad, pero la relación es de dependencia mutua y absoluta, por supuesto. Necesitamos a la prensa para llegar a los ciudadanos y que sepan lo que estamos haciendo. Sí. Sí. Yo también creo que es fundamental la prensa, entre otras cosas porque a partir del siglo XIX la historia de la literatura la va haciendo la prensa. Es decir, Larra era periodista, pero es que Bécquer era periodista, pero es que Unamuno todos sus grandes ensayos los adelantó en columnas de periódico, Azorín, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, fue una laguna la época de la dictadura, pero la prensa es fundamental y en ese sentido, incluso en épocas de falta de libertad, el talento literario ha sido enorme muchas veces y ha sido una escuela de buena literatura. La columna que hace Manuel Alcántara todavía todos los días sigue siendo un ejemplo de inteligencia, de ingenio, de bien mirar la realidad y de hablar de las cosas sin dogmatismo, ¿no? Yo, por lo que se refiere a la prensa, pues creo que es un espacio fundamental en la educación democrática de un país, fundamental. No hay democracia sin información objetiva. Por eso creo que es una responsabilidad grande de los periodistas y lo tienen muy difíciles porque los grandes medios de comunicación han caído en manos de los grandes bancos y de las grandes multinacionales y de los fondos de inversión, pero la profesionalidad del periodista es distinguir los hechos y la información veraz de toda esta retahíla de mentiras que hoy circulan por las redes sociales y, desde luego, cívicamente va a ser muy difícil defender la dignidad de una democracia si no defendemos entre todos la dignidad del periodismo. Y, por añadir otra cosa, como hay que luchar por las audiencias, bueno, pues intentar defender en la medida de lo posible, no rebajar la información al entretenimiento, al halagar el instinto de la gente, porque entonces rebajas mucho la calidad cultural, la calidad social de la prensa. Y eso ahora los periodistas lo tienen muy complicado, porque con las nuevas redes sociales nos metemos buscando lo que queremos leer. Y acaba uno en un círculo vicioso donde solo lee aquello que quiere leer para halagar su propio ego, su propio instinto, y está siendo muy difícil mantener una identidad de calidad en la información. Muy bien.
Pues, nos están diciendo. ¿os parece que hablamos un coloquio con el amable público? Soy Suso de Marcos, el tutor. No sé si recordará Luis que hace tiempo se ha informado de que tiene dentro de un ciclo de obras que dediqué a la poesía contemporánea española, pues está incluida una suya. No sabía yo entonces que hoy iba a estar frente al director del Instituto Cervantes, pero me congratula por los organizadores de estas jornadas y por las dos personas que están hoy en la mesa. Sobre los temas que abordaron en la conversación, pues tuve la suerte y el placer de visitar recientemente Praga y coincido primero con Aitana en lo del parque temático, porque efectivamente ello se ha convertido en parque temático, esa ciudad. Y segundo, he visitado, concretamente el día 4, visité el Instituto Cervantes de la ciudad, una reunión con la directora que tenía programada y bueno, pude constatar, entre otras cosas, la necesidad, abundando un poco lo que decía Luis, la necesidad que hay en este país de apoyar mucho más lo que es nuestra lengua e implantarla mucho más en ciudades tan importantes como puede ser Praga. Desde luego eso se podía denotar perfectamente. Es más, lo pude comprobar antes con otra ciudad. Él mencionado un país que, digamos, en contraposición a España, pero lo pude comprobar también con otro, como podía ser Italia, el edificio que tienen pues para impartir sus clases, que es inmensamente, digamos, mayor con respecto a lo español, ¿no? Todo eso tenemos que mejorarlo, evidentemente. Así que, nada, simplemente felicidad, como digo, a los organizadores y constatar de nuevo la necesidad que hay de apoyar a la cultura en general y, por qué no, nuestro idioma en todo. Muchas gracias. Vamos a intentar ser breves porque tenemos poco tiempo para que pueda reunir una persona. Ante todo, felicitaros a los dos, a Aitana y a Luis. En España hoy asistimos a un fenómeno que prácticamente en una buena parte del territorio español no se estudia en español. Por lo cual, hombre, el esfuerzo que puede hacer el Instituto Cervantes y demás fuera, bueno, es encomiable, pero aquí tenemos una realidad donde se sabe, y entonces yo quería preguntaros si esto creéis vosotros, dentro del ámbito cultural, que va a ir a peor, a que se pueda estudiar menos español en buena parte del territorio, o habrá alguna vez un sentido común de que volvamos un poquito a recuperar nuestro patrimonio, que es nuestra lengua, un patrimonio importante, pero ya aquí en España, que es que prácticamente pues se está perdiendo en algunos sitios. Si no está perdiendo, desde luego tiene un papel bastante menos importante. Vamos a meternos ahora en el tema del bilingüismo y de estas cuestiones, me parece un poco espinoso. Bueno, que esto que no se estudia el español me parece un poco extremo, esta afirmación es un poco extrema. Sí se estudia el español en todas las comunidades autónomas, quizás no se dedica el número de horas que uno puede considerar suficientes y tal, pero sí se estudia el español. En todas las comunidades sí se estudia. Pero bueno, es cierto que tiene que haber un equilibrio, pero el español es nuestro patrimonio, lo son también el resto de las lenguas. Hay que encontrar ahí un equilibrio. Yo no soy quien para dar soluciones a este tema, pero te paso la palabra, Luis, la patata caliente para ti. Bueno, me ha gustado mucho lo de recuperar el sentido común. Tenemos Instituto Cervantes en Praga y estamos haciendo humildemente lo que podemos. El español es un idioma en expansión y muy fuerte, no tiene peligro ninguno. Nos acercamos a los 600 millones de hablantes y los españoles somos el 8%. Ya hay más hablantes de español en México, por supuesto, en Colombia, por supuesto, incluso en Estados Unidos. Nosotros somos el cuarto país en número de hablantes y el diccionario de la lengua, y eso fue una decisión estupenda de la Real Academia de Lengua Española, ahora lo hacen en conjunto 23 academias, porque lo que tiene fuerza es la hermandad de los 23 países. Y somos el segundo país, el segundo idioma cultural del mundo. El español es un idioma muy fuerte, muy en extensión y no corre peligro.
A partir de ahí estoy completamente de acuerdo contigo en la recuperación del sentido común. Aquí ha habido muchos relatos muy interesados que han conseguido enfrentar a unos idiomas con otros. España tiene 4 lenguas oficiales y, desde luego, 4 tradiciones culturales muy importantes. Y a mí me parece estupendo que España cuente con un poeta como Salvador Espriu, con una poeta como Rosalía de Castro, con un poeta como Gabriel Araceli y con un poeta como Miguel de Cervantes o como Federico García Lorca. En ese sentido, recuperar el sentido común es sacar de la demagogia a las lenguas y que no te quieran vender al español como franquista y antidemocrático en Cataluña, y que no se quiera ofender a los catalanes en otras ciudades ninguneando su idioma. A partir de ahí, pues yo te diré, no sé si se está grabando, pero te diré que cuando se habla de marca España, pues los españoles tenemos derecho a poner el catalán como marca España porque casi todos los hablantes de catalán son españoles. Tenemos derecho a poner el euskera como marca España porque casi todos los hablantes son vascos. Tenemos derecho a poner el gallego porque todos los hablantes son gallegos. Lo que tenemos que tener más cuidado para que no se ofendan los mexicanos y los colombianos y no nos protesten en el Cervantes y en la Academia Española, las academias del mundo, tenemos que tener cuidado a la hora de decir que el español es marca España, porque somos el 8% y porque nuestra fuerza es pertenecer a una comunidad tan viva, que hace que nuestro idioma sea ahora mismo el idioma más saludable del mundo. He pedido la palabra porque ya anuncié que me tenía que marchar más o menos sobre esta hora y quería excusarme públicamente. Al irme de aquí, al marcharme ahora, quiero felicitaros a los dos, Luis, Aitana, Pablo, de verdad extraordinaria la mesa esta hasta ahora y lo que queda, pues seguro que será igualmente, y excusarme con Álvaro, José Antonio, con Lourdes y con Mariló, que es la moderadora de la siguiente mesa. Lo lamento de verdad, pero me gustaría eso de poder estar en 2 sitios al mismo tiempo, que es imposible, como es natural. De nuevo a todos los Antonio Pulido, a Antonio Pedraza, pues gracias por el patrocinio y por la organización. Mil gracias de nuevo a todos por llenar el salón en un debate, en unas mesas que aportan muchas cosas muy interesantes. Lo que he oído me ha encantado sobre la enseñanza del español, sobre el tema del español en el mundo. Simplemente una aportación, querido Luis. Comparto contigo la inquietud de estar presente en más espacios. Tuvimos aquí una reunión de directores de Cervantes hace, no sabes, el año anterior. Me di cuenta, ya lo sabía, la importancia de esa labor formidable. Quizás la colaboración privada pueda acelerar esa expansión, porque yo creo que hay empresas españolas presentes en el mundo que les interesa mucho que el español también, aunque su expansión está garantizada, tenga más facilidades en ese sentido, ¿no? Y Aitana, mil gracias por su sensibilidad hacia Málaga, por tu interés, tu currículum absolutamente mezclado con presencia en Málaga y por tu compromiso siempre con Málaga. De los dos esperamos muchas cosas, estoy convencido. Para Málaga, para Sevilla, para Andalucía, para España y para el mundo. Faltaría más. Gracias a todos, queridos amigos. Muchas gracias.